Familia Playas, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí. Ya les he dicho, más que como te lo están grabando. Entonces no lo voy a decir. Ya les he dicho que esta es mi casa. Me encanta venir aquí a Playas, me encanta estar aquí. Gracias, Oliver, por invitarnos, pero yo también te quiero decir algo. Hoy en la mañana que estábamos aquí, que nos juntamos para hacer una oración, la reflexión que tú hiciste me llegó mucho porque hablaste de preguntarnos qué era ser adoradores. Y la reflexión que hiciste nos lleva a reconocer que la naturaleza humana, nosotros como humanos tendemos mucho pues, a ser adoradores, pero desafortunadamente en las cosas incorrectas en muchas veces, y también a buscar identidad en ídolos falsos, ¿no? En buscar nuestra identidad en cosas que no es donde Dios nos quiere llevar, ¿no? Curiosamente, cuando veníamos en el camino, mi esposa y yo veníamos escuchando un podcast sobre el mismo tema. O sea que Dios está insistiendo, ¿verdad? Está hablando, de poder fijar su vista a quien verdaderamente debemos adorar y en quien verdaderamente debemos buscar nuestra identidad. Así que bienvenido, me da mucho gusto que te hayas dado el tiempo hoy de estar aquí, temprano a las 11 de la mañana, pues es temprano en domingo, pero qué mejor manera de empezar un domingo escuchando la palabra de Dios. Y yo le pido a Dios hoy que pueda yo ser utilizado, que pueda ser un instrumento suyo para poderte pasar su palabra de este mensaje que he preparado y que espero que puedas hacerlo tuyo y que podamos irnos de aquí al final del servicio con algo nuevo y fresco que podamos poner en práctica para nuestra vida. Para los que están viendo en línea, bienvenidos. Estamos desde Playa de Tijuana, una comunidad muy bella, muy bonita de la ciudad de Tijuana, aunque los de Tijuana niegan a Playa de Tijuana. Nosotros también los de Playa negamos a los de Tijuana también, ¿verdad? Así que estamos parejos, ¿no? Así que bienvenido. Si nos estás viendo a donde quiera que estés, sé que por ahí hay gente, mi esposa se encarga de promover en Monterrey, que nos vean desde allá, ¿verdad? Así que, adiós Monterrey, nos vemos pronto. La semana, ya en 15 días, si Dios quiere, vamos a estar por allá. Estamos en esta serie, cerrando el círculo. Y no había dado cuenta, nunca había puesto atención a los círculos. Y mis hijos me regalaron el año pasado un iWatch, ¿se llama esta cosa? ¿Sí, no? Y yo veía que se me ponían los circulitos y decía, pues, ¿qué serán esos, no? Y pues ahora ya sé de qué se tratan, ¿verdad? Ya sé de qué son esos circulitos y pues creo que es importante, ¿verdad?, que esos circulitos cierren, porque si no cierran, quiere decir que no estás haciendo lo que debes estar haciendo, ¿verdad? Entonces, me llama mucho la atención. Y hoy el tema, vamos a hablar del camino de la gracia. Pero yo lo quiero usar dentro del contexto del perdón y el amor, que nos va a llevar al final del mensaje a poder identificar cómo podemos tomar el camino de la gracia, ¿no? Así que te invito, de repente me da por hacer preguntas, así que quiero que estés atento, no te vayas a dormir, porque si lo haces y te pregunto, pues creo que te vas a ver muy mal, que te agarra dormido, ¿verdad? Así que pongan atención, yo llamo a que por favor podamos meternos de lleno en esto y estoy seguro que Dios nos va a hablar a todos y empiezo por mí mismo, ¿verdad? Hemos estado hablando esas semanas sobre justicia, misericordia, y hoy, como te dije, hablaremos de gracia, ¿no? Y quiero hacer así un poquito antecedente nada más para ir situando la plática. Justicia es aquel castigo que obtengo por haber cometido una falta y que soy merecedor de ese castigo, ¿verdad? Entonces, cuando podemos identificar lo que es justicia, ¿no? Misericordia es cuando, aún haber hecho esa falta o haber cometido cualquier tipo de atropello o delito o falta, como le quieras llamar, no obtengo el castigo que verdaderamente merezco, ¿no? De repente, yo he estado en esa posición muchas veces, ¿no? De haber estado, decir, pues sí, culpable, pero de alguna manera, ¿verdad? Logro zafarme de no tener que pagar por esa falta, ¿no? Y la gracia, de lo que vamos a hablar hoy, es obtener algo
inmerecido. Podemos experimentar la gracia de Dios a través del perdón y del amor, que es lo que te comentaba hace rato, ¿no? Entonces, quiero empezar por hablar de estos dos primero, ¿no? Y a veces pareciera ser, para muchos de nosotros, y me incluyo, que el perdón es algo imposible de lograr. Es algo que no tenemos en nuestros planes o no lo hemos hecho parte de nuestra vida, el poder perdonar ofensas que tal vez alguien haya cometido contra nosotros. Y en Colosenses capítulo 1, Pablo escribe en el versículo 13 lo siguiente. Dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad. Aquí lo que Dios nos está diciendo es que hemos sido rescatados. Desde que Jesús pagó su vida en la cruz, Él hizo un antes y un después para rescatarnos. Y te lo voy a poner en esta forma para que lo podamos entender más. Es como si hemos sido arrebatados. Cuando, por ejemplo, un niño se te suelta la mano y ves que viene un carro, ¿qué haces? Vas y lo arrebatas, precisamente para protegerlo de que no se vaya a terminar lastimado. Pues eso mismo hizo Jesús por nosotros. Y dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, lo que te quiero dar a entender aquí, o lo que quiero que explicarme, es que no solo somos salvos de algo, sino somos salvos para algo. Hay un propósito detrás de la salvación. Y hemos sido rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Aquí es donde el Espíritu Santo interviene. El Espíritu Santo es enviado para ayudarnos a alinearlos con la cultura del reino de Dios. Y es interesante la forma en cómo concluye y te continúa. Y dice aquí que es en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Y es interesante cuando Pablo está hablando de Cristo y de este reino al que ahora pertenecemos, es que hace mucho énfasis en el perdón de los pecados. Porque necesitamos entender las dos partes del perdón. La parte vertical, que es el perdón que encontramos en Dios cuando nos perdona nuestros pecados, pero también tenemos que entender la parte horizontal, que es que nosotros podamos perdonar a otros que nos han ofendido. Porque el vertical y el horizontal representan precisamente la cruz. Eso es lo que representa, ¿no? Que es el poder redentor de Jesucristo. Ahora bien, lo primero que debemos de entender cuando nos vamos dirigiendo hacia el tema del perdón es, y está en tus notas si quieres seguirlas, que es la perspectiva que libera el perdón. Y quiero leerte una parábola del capítulo 18 de Mateo para que podamos entrar de lleno en el tema y podamos ir entendiendo de qué se trata todo esto. Y es Jesús respondiendo a una pregunta de Pedro. Yo a veces me identifico mucho con Pedro porque yo también pregunto todo. Y creo que Pedro también era muy preguntón. A mí me gusta indagar y me gusta saber las cosas y todo lo pregunto, y a veces pudiera ser que a lo mejor a veces la gente dice, oye, ¿cómo pregunta? Bueno, pues es que es mi naturaleza, me gusta preguntar. Así que, Pedro, te entiendo, ¿verdad? Y él creo que también tenía esas inquietudes, ¿verdad? Y bueno, pues esta parábola que Jesús la utilizó como una respuesta a una pregunta que Jesús le hizo. Y dice Jesús que le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonar para seguir siendo un discípulo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y la respuesta de Jesús la hace en una forma de parábola como él normalmente lo hacía. Y aquí la vamos a leer juntos, ¿no? Y está en tu pantalla. Dice, el reino de los cielos es como cierto rey que quería ajustar cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero como no podía pagar, mandó su amo que lo vendieran con su mujer y sus hijos y todo lo que tenía y que hiciera el pago. Entonces el siervo se postró delante de él diciendo,
Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Cuántos nos hemos estado en esa posición muchas veces cuando hemos sido de alguna manera señalados para cubrir una deuda? Pedimos, lo primero que hacer, ten paciencia, ahorita te voy a pagar, aguántame tantito. Pues lo mismo estaba haciendo este hombre, ¿no? Y entonces el amo de aquel siervo se compadeció, lo soltó y perdonó sus deudas. Pero aquel siervo, viene la parte del siguiente de la historia, ese mismo siervo al cual se le habían perdonado sus deudas, salió y encontró a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Y le echó mano y lo tomó por el cuello diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le rogó diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Aquí hay un concepto muy básico de esta historia que debemos de entender. Hay un rey que debe representar a Dios y el siervo que pudiéramos ser cualquiera de nosotros o yo, del cual hemos sido perdonados por mucho. Pero luego está la otra parte, donde aun cuando hemos sido perdonados, no estamos dispuestos a perdonar a nuestro prójimo. Entonces el énfasis que Jesús está tratando de hacer en su ejemplo, en su parábola, es en las monedas que él utiliza. Lo que significa un talento y un denario. Y aquí es donde está la clave de todo esto, ¿no? Si ahorita yo te dijera denarios y talentos, no te haría mucho sentido, porque son monedas ni siquiera que hoy están en uso, ¿verdad? Y entonces, si no entendemos esta parte, corremos el riesgo de no entender la perspectiva del perdón que Jesús quiere hacer a través de esta parábola. Así que lo voy a tratar de explicar para ver realmente de qué está hablando Jesús y que esto pueda abrirnos los ojos y darnos una nueva comprensión acerca de la perspectiva del perdón. Así que para aquellos que son visuales, voy a poner una imagen que está aquí en la pantalla. Y aquí vas a ver al rey y a un siervo. Un rey y un siervo en la cual había una deuda involucrada de 10,000 talentos. Que hasta ahorita eso no me dice nada, no nos dice nada. Y ese mismo siervo, el de azul, con otra persona, al cual había una deuda de 100 denarios. Me puse a investigar un poquito de cómo podría traer el valor de esas monedas a valor presente. Y la manera en cómo creo que se puede ejemplificar de mejor forma es utilizando el salario de un día. Sería, en términos de valor, sería más o menos lo mismo, ¿no? Es la cantidad de dinero que tú necesitas para satisfacer tu costo de vida. Ya sea pagar tu renta o hipoteca, la comida, el vestido, en fin, las cosas que tú necesitas para tu diario vivir. En estos días de Jesús, el salario de un día era un denario, o a veces traducido y pagado en monedas de plata. Así que un denario, para que no te pierdas, para que me sigas, un denario equivale a un salario, al salario de un día. Ahora, los talentos. ¿Qué pasa con los talentos? Un talento equivale a 6,000 denarios, que son 6,000 días de trabajo. Entonces, ¿cómo llevamos esto a equivalencias al día de hoy? Saqué más o menos el promedio y lo hice en dólares porque estamos en frontera y porque creo que a lo mejor puede ser un poquito más perceptible, ¿no? En el ejemplo, ¿no? El salario promedio en Estados Unidos es aproximadamente de $154.64. Habrá personas que ganan más que eso, habrá personas que ganan menos, pero bueno, es un promedio nacional. Entonces, un denario, que es el salario de un día, equivale a 154.64. Así que un talento sería multiplicar 154.64 por 6,000, que significa una cantidad de 927,000 y pelos de dólares. ¿Vamos aquí?
Muy bien. Este hombre le debía al rey 10,000 talentos. 10,000 talentos equivalen a 9 billones de dólares. Aquí la pregunta que yo me hice cuando estaba sacando todas estas equivalencias, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿qué hizo con tanto dinero? ¿Cómo una persona puede gastarse esa cantidad de dinero, no? Y cómo siguió en una posición de sirviente. No debe haber sido muy hábil, ¿verdad? Para que el rey no se diera cuenta que ahora él era más rico que el mismo rey, ¿verdad? Esta es una cantidad, la verdad, increíble de dinero, pero Jesús está haciendo aquí su punto. Y aquí es donde quiero que no nos perdamos. Lo que nos está diciendo, le está diciendo a Pedro y a sus discípulos, es que todos tenemos una deuda ante Dios que nunca podremos pagar. Tenemos una deuda ante Dios que nunca podremos pagar. No hay manera de poder pagar una deuda de 9 billones de dólares. No hay trabajo, no hay buenas obras, no hay lo que te puedas imaginar para que puedas pagar jamás esta deuda. Por eso, el punto que está haciendo aquí Jesús es que necesitamos un Salvador. Alguien que nos venga a liberar y que nos perdone todas nuestras deudas. Ahora veamos el siguiente caso. Ya se fue la gráfica, pero no importa, ya te la grabaste. Los 100 denarios que le debía el consiervo a su siervo. Bueno, ya vieron las matemáticas básicas. 100 denarios, que son 100 días, son 154 por día, equivale a más o menos 15,000 dólares, 15,000 y feria de dólares. ¿Por qué Jesús elegiría esta cantidad? ¿Por qué Jesús se fue a los extremos? Yo no creo que haya sido nada más por accidente. Porque 15,000 dólares sigue siendo mucho dinero. Si alguien te debe 15,000 dólares y te dice que no te los va a poder pagar, seguramente habrá problemas. Porque no estamos en la posición muchas veces de poder dejar ir así nomás porque sí 15,000 dólares. Entonces el punto que Jesús está tratando de hacer aquí es que este consiervo también le debía a la persona a la cual le fue perdonada la gran deuda mucho dinero. Y tal vez lo trasladamos al día de hoy. Tal vez algunos de nosotros estemos en una situación similar. Entonces, tal vez alguien te deba mucho dinero, no lo sé. Tal vez alguien te hizo algún mal. Tal vez alguien te lastimó. Tal vez te rompieron el corazón incluso. Alguien te trató mal y no hay excusa para todo esto. Tal vez hay una deuda considerable entre tú y otra persona. Pero mientras tú permanezcas enfocado en esos 15,000 dólares, tú le darás poder a esa cantidad porque la considerarás una cantidad muy grande. Pero aquí está el punto. 15,000, en efecto, es mucho dinero, hasta que lo comparas con 9 billones. Y esa es la perspectiva del perdón. Jesús nos está diciendo que esta cantidad de 15,000 sea que no es una cantidad pequeña o insignificante que pueda ser olvidada fácilmente. Pero lo que nos pide es que hagamos retrocedernos unos pasos y que veamos con la perspectiva correcta. Que no solo fijemos los ojos y decir, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a reclamar esos 15,000 dólares que me deben. Yo tengo derecho a reclamarte todo el daño que me has hecho. Y estás en lo correcto, estás en lo justo, pero estás quitando los ojos de lo más importante. Ahora, si yo fuera el diablo, y gracias a Dios no lo soy, aunque en ciertas épocas de mi vida puedo haber sido un diablillo, ¿verdad? Yo estaría trabajando todo el tiempo para que tú te enfoques en esa deuda, la de los 15,000. Y estaría recalcándote, esta persona te debe, reclámale esto, no lo perdones, aquello y el otro.
Porque esa es la manera como el diablo trabaja para que puedas apartar tus ojos de Dios y de las muchas veces y de lo mucho que Dios te ha perdonado. Y la forma principal que el enemigo utiliza es a través del orgullo. El orgullo que mata el perdón. Porque mira, no somos perdonados en automático. Porque somos hijos de Dios. Y yo creo que aquí pienso y quiero creer que todos somos hijos de Dios. Se nos perdonan los pecados cuando los confesamos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, si no reconocemos nuestro pecado, lo hacemos pasar por un mentiroso y su palabra no habita en nosotros. El orgullo te hace pensar, ¿sabes qué? Yo estoy bien, yo no debo nada, no le he hecho mal a nadie, no he cometido falta alguna. Todo bien, todo bien. Pero este hecho le está restando importancia a que Dios haya tenido y haya decidido enviar a su Hijo para pagar por nuestros pecados. Para morir, para pagar mi pecado, tu pecado, el pecado de todos los que estamos aquí. Y es precisamente la razón por la que Dios odia el orgullo. Repetidamente en la Biblia lo establece muy claro, que Dios odia el orgullo más que todos los pecados. ¿Por qué? Porque el orgullo te roba la bendición. El orgullo te hace decir, ¿sabes qué? Yo estoy bien. No debo nada. Yo no necesito ser perdonado. Yo he caminado en la vida de una manera correcta. Entonces el orgullo endurece nuestro corazón y no podemos, al estar endurecido, no podemos ver nuestra propia necesidad que tenemos del perdón. Y entonces eso nos priva de experimentar la gracia de Dios. Porque solo cuando confesamos es que estamos dándole así unos marrazos al orgullo que muchas veces está muy inflado y muy posicionado en nosotros. Estamos reconociendo la parte de nuestra culpabilidad, pero estamos abriendo también nuestro corazón para que venga el milagro de Dios al perdonarnos. Porque el problema o el pecado más bien, es solo un problema cuando no hay perdón. Piénsalo. El pecado es solo un problema cuando no hay perdón. Pero si hay perdón, y lo hay, es que puedo experimentar la gracia de Dios. Y cuando nos damos por fin cuenta de todo esto, cuando viene una conciencia distinta en nosotros, cuando me doy cuenta y me recuerdo constantemente todo lo que Dios ha cancelado en mi vida a través del perdón, producto de mi pecado y de mis faltas y de mis necedades, es que empiezo a convertirme en una persona distinta. Viene una revelación, un pensamiento nuevo, fresco, una perspectiva distinta. Y esto viene a nuestra vida y produce la paz que se encuentra en el perdón. Y esto yo te quiero hablar, lo he visto en mi vida una y otra vez. He sido perdonado de tantas cosas. Casi reconozco que sí debía los 9 billones, ¿verdad? Y muy cerca de esa cantidad, si no es que la sobrepasé. Pero sí su gracia, su paciencia, las nuevas oportunidades que Dios me ha dado de poder transformar poco a poco mi vida, mis pensamientos, mis acciones, mis hábitos, que ha permitido, ¿verdad?, que yo reconozca que he sido un pecador, pero también que reconozca todo lo que Dios ha cancelado en mi vida. Y eso incluso me ha producido poderme
reaccionar distinto ante situaciones en el diario vivir. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy reciente que nos acaba de suceder a mi esposa y a mí. Ahora que estábamos en la Ciudad de México hace unas semanas, ¿verdad?, que fuimos a un evento padrísimo, por cierto. Estando cenando una noche con unos amigos en un restaurante ahí en la Ciudad de México, en un momento así instantáneo, sin decir, como decimos por aquí, sin avisar, agua va, se nos desprende o se desprende. Porque digo, si nos desprende, van a decir que yo estuve detrás de eso y no estaba yo detrás de eso, ¿no? Se desprende un pedazo del plafón del techo y cae encima de mi esposa y le pega en la cara. Y le volteo y la veo porque estábamos todos de alguna manera, fue algo muy inesperado. Mi esposa entra en shock y la volteo a ver y la veo toda ensangrentada de su cara. ¿Cuál podría haber sido mi reacción inicial? ¿Ayudarla o ir a quererle provocar lo mismo a las personas responsables de este lugar? Y cruzó por mi mente, ¿cuál es mi rol ahorita? ¿Cuál es mi papel en este momento? ¿Ir a reclamar, a gritar que cómo era posible que esto estuviera pasando en ese lugar? ¿O ir y a poner atención a lo que mi esposa estaba necesitando en ese momento? Yo tenía para elegir los dos caminos. Pudiera haber tomado y haber querido cobrar venganza de lo que estaba pasando. Sin embargo, ahí fue cuando me di cuenta y pude validar que Dios sí ha trabajado en mí. Que Dios me está moldeando y me está cambiando, porque nunca pasó por mi mente, pero nunca tuve el deseo de ir y reclamar y señalar y no nomás hacer eso, incluso amenazar, ¿verdad?, ante la situación que estábamos viviendo, ¿no? Porque mi esposa pudo haber resultado mucho más lastimada de lo que realmente sucedió. Afortunadamente fue algo leve, fue algo aparatoso, fue algo que, como fue de la manera que se dio, pues sí le causó a ella en ese momento que sus indicadores, presión, esto y lo otro, se le incrementara de una manera dramática, pero gracias a la intervención de los paramédicos la pudieron estabilizar muy rápido. Y a fin de cuentas, las personas encargadas del lugar donde estábamos tomaron completa responsabilidad de estar presentes con nosotros y acompañados de otro grupo de amigos, de trasladarnos al hospital para que pudiera recibir atención médica, que pudiéramos eliminar que hubiera cualquier situación que pudiera provocar una lesión interna, y que gracias a Dios, por su misericordia y su gracia, mi esposa está aquí sentada y está sana 100%. En Mateo 5, 43, 44, escuchamos a Jesús decir que la ley decía, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero Jesús dice, pero yo digo, ama a tu enemigo. Yo pudiera haber tomado la posición de que las personas responsables de ese lugar eran mis enemigos. Gracias a Dios no lo hice, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña y nos recalca que amemos a nuestro prójimo y a nuestro enemigo. Porque muchas veces son los mismos. A veces son los mismos. Muchas de las veces son los mismos. Pero en el reino de Dios no existen límites para el amor. No hay límites para el amor. En el reino de Dios, tu enemigo, tu peor enemigo, puede ser tu prójimo. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. El poder que se desata a través del perdón. Hay poder detrás del perdón. Cuando tú perdonas a alguien, cuando te atreves a perdonar a alguien, no tienes ideas de lo que pones en marcha. Cuando dejas ir a alguien por alguna falta que te ha cometido, aunque hayas sido lastimado y ofendido, no tienes idea de lo que esto produce en tu vida. Yo me pude ir de ese lugar, de esa noche que terminamos a las 3, 4 de la tarde, me pude ir en paz. Me pude ir en paz porque primero, mi esposa estaba a salvo y estaba bien. Pero por otro lado, me fui en paz porque sentí la gracia de Dios reflejada en su vida, en mi vida. Y que yo pude, aun cuando las personas encargadas del lugar venían conmigo, me decían, Señor, estamos muy apenados, por favor, no quisiéramos que esto vaya a llegar a algo más.
Porque yo tenía derecho de poder haber exigido, ¿sabes qué? Quiero que venga el Ministerio Público y levante un acta y quiero incluso demandarlos por daños y esto y lo otro. Podía estar en mi derecho de hacerlo, pero gracias a Dios elegí extender amor y no ver a esta persona, a mi prójimo, como enemigo, ¿verdad? Ese es el poder que desata el perdón. Nosotros tenemos la elección de cómo reaccionar con nuestro enemigo. Podemos reaccionar de una manera violenta y aplicar esa ley muy famosa aquí en México de ojo por ojo, diente por diente. A veces puedo caer en una situación de victimizarme y decir, bueno, pues es que ya estaba de Dios que nos tocara que se le cayera el techo encima de mi mujer, ¿verdad? Pero Jesús nos ofrece una mejor opción, que es el amor activo. Ese amor que si nosotros podemos poner lo ponemos a trabajar, ¿verdad? Va a producir grandes cosas en nuestra vida. Va a producir esa paz que todos ansiamos tener. Porque se requiere coraje y valentía para no responder con violencia. Se requiere ser valiente. Porque cualquiera pudiéramos reaccionar y muchas veces reaccionamos hasta por las mínimas cosas, ¿verdad? Y el amor activo hace 4 cosas muy importantes. Y permíteme leerte Lucas 6, 27, 28. Dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Ese es el orden perfecto del amor de Dios. Ama, hace el bien, bendice y ora. Solo podremos amar como Dios cuando reconocemos que hemos sido perdonados y reconocemos que Él nos amó primero. Y esto es lo que el camino de la gracia significa. Que podamos amar, hacer el bien, bendecir y orar por nuestros enemigos, aun cuando no lo merezcan. Aun cuando no lo merezcan. Quiero invitar al grupo de alabanza para que suba de nuevo. Vamos a ir cerrando, vamos a ir terminando esta tarde. Yo te quiero pedir que hagas esta reflexión. Tal vez hoy estás aquí, estás luchando por algo, por alguien que te hizo algo y que no lo has podido soltar, que no lo has podido dejar ir. Hay una deuda difícil, muchas veces, difícil de perdonar, que te mantiene cautivo, te tiene atado, te tiene postrado, no te permite avanzar. Pero ¿sabes qué? Y con eso empecé el día de hoy, ¿no? Porque yo quería que hoy pudiéramos tener esta posibilidad que Dios nos abre, porque cuando venimos a un lugar como este, Dios está presente y quiere y desea que nosotros no nos vayamos los mismos que entramos, que nos vayamos diferente. Así que es hora de que podamos poner nuestros ojos en Dios y todo lo que Él ya nos ha perdonado. Y yo doy gracias por eso, Señor, por todo lo que me has perdonado, Señor, por la paciencia que me has tenido, por tu misericordia, por tu gracia. Así que yo le pido hoy a Dios que podamos abrir nuestro corazón, que podamos permitir que el Espíritu Santo entre en esas áreas oscuras y que nos libere para que podamos experimentar la paz que solo proviene de Él, ¿verdad? Que podamos a través de este experimentar, desencadenar los milagros que Dios puede llevar a cabo en nuestra vida. Porque perdonar a alguien que nos ha costado trabajo perdonar es un milagro. Produce un milagro. Yo pensé que esto no lo iba a poder perdonar nunca en mi vida. Yo pensé que esto nunca me lo iba a llevar a la tumba, no lo iba a poder soltar. Pero Dios nos da la capacidad de que podamos perdonar a otros como Él nos ha perdonado a nosotros.
Padre, te agradecemos mucho en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por tu perdón y por la salvación que solo existe en Cristo Jesús. Perdónanos, Señor, cuando hemos estado llenos de orgullo y que no hemos podido reconocer nuestra propia necesidad de perdón. Y debido a que no hemos tenido esa perspectiva correcta del perdón, hemos estado negados, Señor, a perdonar a otros que nos han ofendido. Y esta tarde, Señor, soltamos en tu nombre, Señor, a las personas que nos han lastimado. Y así como tú borraste nuestras deudas y nuestros pecados, Señor, nosotros dejamos ir, Señor, a todas personas aquellas que nos han ofendido, que tienen deudas con nosotros. Y en este momento, Señor, te pido, Señor, que venga tu paz, que venga tu gracia, Señor, que se haga presente en este lugar. Que podamos irnos, Señor, sabiendo que contigo podemos caminar y dar pasos decisivos, Señor, a perdonar a otros. Que no se nos olvide, Señor, lo mucho que nos has perdonado, Señor. Y que eso permita y sea la perspectiva correcta, Señor, para poder perdonar a otros. Yo te doy gracias, Padre, por esta tarde o esta mañana tarde, Señor, que nos has permitido estar aquí reunidos. Yo te doy gracias por nuestra iglesia, te doy gracias por la vida de todos los que estamos aquí, Señor, por nuestros pastores, Señor, por todas las personas que de alguna manera están dedicando tiempo a levantar esta iglesia, Señor. Este ha sido un hogar para mí perfecto, Señor, y tú lo sabes, Señor, el cariño que yo tengo por este lugar, Señor, y el gozo que me da poder venir y compartir tu palabra aquí, Señor. Permite, Señor, que este lugar cada domingo se abarrote de gente, Señor, que quiere escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Padre. Bendice, Señor, a cada uno en su regreso a casa y permítenos, Señor, salir con una actitud distinta, con una perspectiva distinta, Señor, sabiendo que tú respaldas nuestros actos, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén.